Esta historia, como siempre, la zona del sur está involucrada, sobre todo nuestra zona de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, e incluso podríamos llegar hasta lo que es Quintana Roo, Yucatán. Todas estas zonas son muy enigmáticas. Algunas zonas siguen siendo bastante llenas de naturaleza, en pocas palabras. Cuando nosotros visitamos esta clase de lugares, e incluso en la actualidad, hay muchas comunidades o grupos de personas que tienen ciertos cuidados en cuanto a sus pueblos. A estos pueblos no entra cualquier persona. Y esta clase de reglas por parte de estos habitantes de cada pueblito, como que alimenta mucho más esta clase de historias, o por lo menos yo así lo interpreto. Si bien se ha dicho que la cuestión de estos grupos comunales son más que nada por seguridad, que yo los entiendo totalmente, lamentablemente en nuestro país no podremos decir que gozamos de una seguridad al 100% que nos enorgullezca. Así que, tal cual como algunos pueblitos de aquí de nuestro Michoacán, a lo mejor no tan grande como lo fue Cherán, pero algo muy similar sucede en algunos pueblitos de Oaxaca. Para poder ingresar, siempre tienes que pasar por ciertas revisiones y tienen estrictas reglas como para el cuidado de su naturaleza. Ahora, este comentario es muy importante porque ellos sí le tienen muchísimo respeto a los recursos que tienen sus pueblos. No cualquiera entra a talar, no cualquiera entra a bañarse a los ríos, no cualquiera tiene el acceso a todos estos pueblos, estos paisajes, estos lugares tan hermosos, porque son lugares que parecen paraísos. Así que esta historia se desarrolla en un lugar como este. Apenas y cuando comenzaba esta etapa de violencia en lo que era nuestro país, comienzan las primeras reuniones de grupos comunales para los cuidados de sus pueblos, para no dejar entrar la delincuencia. Y dentro de uno de los testimonios que nos comparten es precisamente una de las personas que se dedicaban a participar dentro no sé si sea adecuado decirle, pero de las comunas de seguridad. Personas que obviamente estaban armadas y que utilizaban obviamente también estas armas sin permiso. Pero pues ahí ellos se rigen por sí mismos. Hay pueblos que así es. Siempre tenían esa obligación de ver quién entraba y quién salía. Eso tiene que quedar bien claro. La persona que comparte la experiencia dice que se unió a esta clase de policía rural, no sé cómo mencionarlo, pero eran grupos de vigilancia en este pueblo. Así que se une en conjunto con su abuelo y su padre para hacer las guardias y cuidar que no entrara pues la delincuencia a este pueblo. ¿Saben cómo me los imagino? Como estas comunidades que se levantaron en armas no recuerdo si fue en Chiapas, los zapatistas, no sé si los confundo. A ver, aquí ustedes han de saber bien el nombre de estos grupos, no sé si sea adecuado decir paramilitares. Cuando estaban formándose, pues se recluta a esta familia, por lo menos los hombres, fueron los que participaron al 100%. Y comenta la persona que envía la historia que sí hubo algún momento en el que cuando la delincuencia quería ingresar a estos pueblos, sí había algunos tiroteos. Y en estos tiroteos dice que sucedía algo realmente interesante.
algo que les llamaba muchísimo la atención. Ellos cuando hacían sus guardias nocturnas, jamás llevaban animales. Lo máximo que podían llevar eran perros mestizos. No tenían perros de esos grandes que nosotros conocemos como Rottweilers o de los perros lobo, cosas por el estilo, o razas por el estilo, perdón. Y cuando estaban en estas guardias, las pocas veces que comenzaron a tener estos enfrentamientos, sucedía algo bastante extraño, porque ellos afirman que en el momento que tenían esta clase de enfrentamiento, esta clase de lucha, había obviamente víctimas. Del otro lado, no de su parte, del otro lado, obviamente también ellos tuvieron algunas pérdidas, pero siempre salían perdiendo los que querían ingresar hacia el pueblo. Y cuando iban a ver lo que quedaba de las personas que estaban dentro de sus camionetas o que estaban en sus motocicletas, se acercaban y veían que estas personas estaban obviamente heridas, pero que no era precisamente heridas por los impactos de los dispositivos de fuego, que estaban estas personas heridas como si algún animal salvaje, un animal grande, hubiese tomado parte y acababa con esas personas. O sea, que era una escena realmente, o sea, no puedo mencionar la palabra, pero que era, todo se llenaba de rojo, de tejidos por todas partes, los pinos, los árboles se llenaban totalmente de los fluidos corporales de estas personas, y era algo realmente que le llamaba mucho la atención a este muchacho. Ahora, añadiendo a esto, lo que le parecía aún más extraño de toda esta situación es que sí tuvo algunos enfrentamientos en algunos momentos, pero las veces que esta escena se tornaba de esta forma, cuando estas personas aparecían prácticamente con todas aquellas heridas como si fuesen de mordidas, resulta de que el abuelo se perdía. O sea, cuando le preguntaban, abuelo, ¿dónde vas? No, pues vamos por municiones. Ustedes aquí váyanle dando. Y el abuelo pues se iba, se desaparecía. E incluso este muchacho le decía a su papá, oyes papá, como que mi abuelo es muy cobarde, ¿no? Y pues el papá muy enojado le decía como, ¿por qué dices eso de tu abuelo? No, pues es que siempre que empiezan, discúlpenme la palabra, siempre que empiezan los madrazos, pues mi abuelo se desaparece y nosotros aquí nos quedamos. Afortunadamente nunca nos ha pasado nada, pero si eso va a ser de desaparecerse, pues mejor que se vaya a la casa. Así que cuando siempre que tenían algún enfrentamiento, el señor se desaparecía. Ahora, aquí vienen algunos testimonios bastante interesantes o algunas de las historias que le contaba el abuelo cuando estaban en estas guardias comunales. Cuando estaban ahí, este muchacho en aquellos tiempos tenía entre 15 y 16 años de edad y le contaban ciertas historias. Obviamente era conocedor de estas historias de las brujas siniestras, las brujas que se llevaban a los niños que no estaban bautizados, los elementales, duendes, que en estas zonas también son bastante comunes. Pero la cuestión de los nahuales, si bien era algo que conocía, no era tan sonado como la cuestión pues, de las brujas, por poner un ejemplo. Era raro escuchar sobre esta clase de historias. Y el abuelo se le ocurre comenzar con estas historias. Comenzar a decirle a este muchacho, sabes que nosotros tenemos un precedente desde hace muchos años de que los nahuales nos cuidan. Los nahuales son parte de nuestra comunidad. Nosotros tenemos personas sabias que saben todos estos métodos para que tengan aquellas transformaciones y puedan regresar a su forma natural, humana. Y este muchacho pues lo veía bastante, híjole, así como que
como que se está volviendo loquito el abuelo, pero bueno, viniendo del abuelo, pues aceptamos las historias, ¿verdad? No dejan de ser simplemente historias. Así que lo llenó completamente de estas historias. Lo que más se le quedó a este muchacho es que decía que esa familia, por lo menos ese apellido que los caracterizaba, obviamente, a estos, pues a estas personas, tenían supuestamente un nahual protector por generación. ¿A qué se refería? Según el abuelo, cada generación y cada cierto tiempo en la familia nacía un nahual. Pero pues cuando escuchó todo esto, este muchacho decía, no, el abuelo ya está senil, ya está diciendo barbaridades, pero está bien que diga lo que quiera. Así que para él no fueron más que historias. Lo interesante del caso está en que cuando iba a los descansos a su casa, cuando iba a atender las cosas de su hogar, este muchacho, la abuela también comenzó a platicar esta clase de historias, a decir que los nahuales eran algo existente, que incluso estos nahuales tenían un conocimiento ancestral como para curar ciertas cosas que los doctores de la actualidad no podrían curar, o que lo podrían curar pero de una forma extraordinaria, de una forma totalmente distinta. Así que se le hizo bastante extraño que para ese momento de su vida, siendo que ya no era un niño, lo siguieran inundando con esta clase de historias. Había alguna razón. Comienza a conectar aquellas clases de heridas que tenían pues las personas que llegaban a enfrentarlos para querer ingresar al pueblo. Había ciertas cosas que decía, ¿será que, no sé, algún lobo, algún animal salvaje? Incluso decía que había tigres en ese bosque, quién sabe, eso no lo podemos confirmar. Pero aún se lo preguntaba y decía, ¿será posible que estos ataquen a las personas que vienen a invadirnos? Lo pensaba mucho, muchísimo. Y hubo una ocasión en la que este muchacho afirma haber visto un animal de dimensiones enormes y de características que hasta la fecha no ha logrado descifrar qué clase de animal era. Presuntamente, en aquellos tiempos cuando tuvo aquella vivencia, eran tiempos bastante complicados, eran tiempos en la delincuencia estaba a todo lo que daba. Así que toda la comunidad tenía ciertas células de vigilancia alrededor de este pueblo, obviamente para evitar que invasores llegaran a y a este chico pues, le tocó en alguna ocasión vigilar en una zona del bosque que era bastante solitaria. Ahora, el abuelo supuestamente en esa noche le tocaba descansar. Todos los hombres, o por lo menos la mayoría que tenían la capacidad como para poder manejar un dispositivo de fuego, participaban. Así que era común ver a niños o muchachos de entre 13 en adelante de años. Y cuando estaba precisamente en esta zona, dice que era una zona bastante vulnerable, que a comparación de la entrada al pueblo, que era una vereda o un camino ya hecho, aquí esta zona del bosque era bastante vulnerable, porque era una zona donde estaban expuestos. O sea, era muy sencillo que si llegaba alguien, pues prácticamente los iban o sea, estaba casi seguro de que los iban a mandar al otro mundo si alguien llegaba por ese lugar del bosque. Estaba ese peligro y ya había sucedido algunas ocasiones. Sin embargo, pues tenían forma de defenderse.
En aquella ocasión se quedaron cortos de personal, porque hagan de cuenta que previamente, algunos días, tuvieron ciertos enfrentamientos donde tuvieron a personas heridas. O tuvieron algunos compañeros que tuvieron que ser hospitalizados e incluso sacados del pueblo para recibir atención médica un poco más avanzada. Así que estaban un poco cortos de personas para la vigilancia. En esa ocasión solamente estaban en esa base de seguridad, 2 personas. Este chico y uno más, un compañero de ahí del pueblo. El abuelo, recordemos que estaba descansando, ya era una persona bastante grande. Por lo tanto, con las personas ancianas tenían un poco más de tolerancia. O sea, no los obligaban prácticamente a participar, porque sabían pues que tenían y no sus capacidades. Así que pues iba con toda la intención de cuidar su base de operación. Sin embargo, sucede pues lo inevitable. Comienzan a querer ingresar al pueblo por esta zona tan vulnerable. Define que en esta zona había una cascada, y donde estaba la cascada había un pequeño laguito, y ellos se refugiaban en ciertas rocas que estaban de muy gran tamaño. Estas rocas eran las únicas que les servían como escudo si alguna persona quería ingresar por la parte superior donde comenzaba la cascada. Era lo único que tenían para protegerse. O sea, según las características, era bastante complicado el poder responder desde ahí. Estaban expuestos, se lo repito. Cuando comienza aquel ataque en esa noche, esta persona dice que fue tanto el ataque de estas personas. Obviamente, cuando se escuchaban aquellos impactos, los impactos de fuego, por decirle de alguna forma, ya saben que no podemos decir a qué nos referimos bien, se empieza a escuchar todo aquello. Obviamente, de algunas otras bases se acercaban para intentar apoyar, pero en esta ocasión, siendo 2, este muchacho tenía bien en claro que si se acercaban un poco más estas personas, iban a acabar con ellos. Este chico dice que en cierto momento su compañero ya estaba muy herido, o sea, ya no podía ni levantar aquel dispositivo para defenderse. Y como podía, pues reaccionaba, se acabó todas sus municiones. Y ya para ese momento decía que las personas seguían atacando, no había forma de moverse, y que desde la zona del inicio de la cascada, pues ya los tenían bien en la mira, que si se movían solamente un poco, ya las rocas no los iban a poder proteger. Así que ellos, en esa desesperación, lo único que hacen pues es llorar, abrazarse y decirse el uno al otro que si sobrevivía, pues le dijera a la familia que los querían mucho, que eso lo habían hecho por el pueblo, que se morirían protegiendo al pueblo. Y pues allí estaban abrazados, esperando lo peor. Aquí es donde viene una parte extraordinaria de este relato, muy, muy interesante, donde presuntamente las personas que estaban disparando a estos chicos, se empiezan a escuchar muchos más disparos, pero ahora los disparos no eran para ellos. En ese momento, cuando estaban esos disparos como al aire, como que disparaban a algo, estas personas, también se empezaron a escuchar gritos, pero gritos de terror, gritos que nunca en su vida habían escuchado. No la clase de gritos que uno escucharía por un simple golpecito, no. O sea, gritos de terror y dolor fuerte. Y que cuando escucharon todo aquello, pues ellos quedaron totalmente asustados. Que de todas las personas que ellos calculaban que más o menos estaban atacándolos a estos chicos, ellos calculaban que eran unas 15, de 15 a 20 personas, y que estas personas dejaron de escucharse en cierto momento.
O sea, ya dejaron de gritar, dejaron de prácticamente de emitir algún tipo de sonido. Solamente había una persona que se veía que estaba en movimiento. Y que cuando esta persona intentó bajar por la cascada, lo único que pudieron ver fue un animal de dimensiones enormes que con su hocico lo tomó del brazo y lo comenzó a sacudir a este atacante, a esta persona que estaba invadiendo al pueblo. Cuando lo empiezan a sacudir, ellos describen, o por lo menos esta persona describe, que escuchaba el tronar, el crujir de sus huesos, estando a una distancia como de unos 30 metros aproximadamente. Que era algo realmente aterrador lo que estaba sucediendo. Estos intentaron correr, pero cuando intentaron correr se dieron cuenta de que pues estaban totalmente lastimados. Este muchacho dice que no se dio cuenta en qué momento pues tenía heridas sus piernas. Las tenía prácticamente inmóviles. No había forma de poder emprender la huida. No querían huir de estos, querían huir de ese animal. O sea, estaban aterrados por ver ese animal. Cuando estaban ahí arrastrándose, lo único que ven que cae de la cascada pues era esta persona y no tenía ciertas partes de sus extremidades. Y que en la zona del pecho se veía como si un hocico enorme lo hubiese aplastado. O sea, algo realmente aterrador. Cuando estaban en ese intento de huida, obviamente por las heridas, por el tipo de impactos, pues hay pérdida de líquido vital. En algún momento esto les iba a impactar a la salud, obviamente. Iba a suceder algo. Lo único que recuerda este muchacho, que es a mi punto de vista, de las partes más interesantes de este relato, es que un animal de dimensiones enormes, y de hecho ¿saben cómo lo describe? Como esta clase de personajes que ponen en las películas de inframundo. ¿Han visto la película de Inframundo? Dice que se veían, por lo menos de la parte de la cabeza, se veía muy similar, o sea, muy parecido. Pero lo que era la cuestión de su cuerpo no era tal cual como la película, porque en la película los ponen así como que muy grandotes, muy musculosos, muy percherones. No, este era totalmente flaco e incluso parecía como un animal como si fuese un perro, pero con la capacidad de poder caminar en sus dos patas. Pero un perro de estos que parecieran como desnutridos, como flacos, e incluso con el pelo caído en ciertas partes. Bastante interesante la forma en que lo describe. En cierto momento, cuando este chico ya estaba totalmente somnoliento y que estaba con ese clásico casi pérdida de conocimiento por la falta de sangre, siente como este animal o esta bestia se acerca hacia él intentando olerlo, le huele el cabello, huele sus heridas, y dijo, pues aquí se acabó, o sea, ya me fui, o por lo menos ya nos fuimos, o sea, ya eran dos. Y cuando estaba en esta somnolencia, se da cuenta de que en cierto momento el abuelo, totalmente lleno de heridas, o sea que se veía su cuerpo como con impactos, se veía con líquido vital. Lo llevaba cargando como si no pesara nada. O sea, este muchacho en aquellos tiempos describe que era una persona pues gordita, una persona pues rellenita. Y el abuelo era una persona, si bien no era una persona
eh, súper súper flaca o súper esbelta. O sea, no gozaba de cierta fuerza sobrenatural. O sea, ¿cómo se imaginan a un anciano de un pueblo? Pues de una forma bastante normal, ¿no? Así era el abuelo de este muchacho. Y de hecho, este señor ya usaba bordón, usaba su bastón para poder caminar. Y cuando ve al abuelo, ve que como si nada, o sea, de una forma realmente asombrosa, lo llevaba cargando en sus brazos, que parecía que no pesaba absolutamente nada. Una cosa realmente sorprendente, pero solamente después de ver esa clase de recuerdo o esa clase de escena, de ahí ya no recuerda nada más. Cuando despierta este muchacho se da cuenta de que está en cierto hospital que presuntamente estaba en la capital de ahí de su estado. Y cuando se acerca lo que son sus padres para ver su estado, para ver cómo se encontraba, lo primero que se le viene a la mente pues es su compañero y el abuelo. Le dicen, oye, papá, mamá, ¿qué pasó con mi compañero? Y pues, ¿dónde está mi abuelo? El compañero lamentablemente había fallecido porque pues ya tenía unas heridas pues de consideración. Falleció, pero ahorita vamos a platicar sobre esa parte. Y el abuelo presuntamente estaba en sus guardias. O sea, con la falta de personas o de personal para estas guardias comunales, tuvo que hacer pues guardia especial el señor siendo una persona tan grande. Este chico, obviamente después de aquellos relatos que le habían comentado, que los nahuales eran algo existente, y todavía la cuestión de que los nahuales cuidaban a su familia, se lo comenta a sus padres. Le dice, oye papá, mamá, no sé si me volví loco, no sé si fue cuestión de que pues, ya había perdido algo de líquido vital, no sé qué fue lo que pasó, pero quiero que ustedes me digan qué es lo que vi. Les empieza a decir, ¿sabes qué? Cuando nos estaban atacando, llegó una bestia de tales dimensiones, de tal forma, y acabó con todos. Y después, quien me lleva cargando fue el abuelo. ¿Qué hacía el abuelo ahí? Necesito que me digan todo lo que saben. Y ahí los papás, yo hubiese pensado que le iban a decir alguna verdad, pero ellos se mantienen en que no sabían absolutamente nada de lo que había sucedido. O sea, no le dieron alguna explicación como, mira, sí tenemos un espíritu del bosque que nos está cuidando o algo por el estilo. Simplemente se limitaron a decir, tenemos un nahual en la familia que nos cuida. Punto. Siempre ha sido el relato que hay en nuestra familia y de ahí no pasa. Del abuelo, pues el abuelo pues tenía su tiempo libre y pues fue a buscarte. Sabía que era un lugar peligroso, te fue a buscar y te llevó. Y les comienza a decir, pero ¿cómo es posible que el abuelo me haya llevado cargando? Y los papás le dicen, no, el abuelo jamás te llevó cargando. Él te llevó casi arrastrando. Usó ciertas tácticas donde te llevó arrastrando. Mírate tu espalda, mírate tus piernas, estás totalmente lleno de heridas porque te llevaba arrastrando, no te llevaba cargando. Se da cuenta de que sí tenía las heridas, pero él afirma que él veía los brazos del abuelo que lo cargaban, que lo llevaban como si no pesara absolutamente nada. Así que pasa esa situación, pasa todo aquello, logra su recuperación y tiene que regresar nuevamente a lo que es pues las guardias comunales. Sin embargo, había quedado con una deficiencia en una de sus piernas. O sea, ya no podía caminar en su totalidad bien, al 100%,
pero podía hacerlo. Tratando de descifrar todo aquello que había visto, él ya tenía ciertas sospechas que aún así, tendiendo esta trampa, porque tendió una trampa, no pudo confirmar al 100% de dónde procedía esta bestia o este supuesto nahual. Cuando se preguntaba qué era lo que se le había presentado, cuando decía, pues, ¿qué era esa cosa? ¿Qué era ese animal? Se le vino a la mente cierto experimento. Fíjense lo que hizo. Presuntamente, cuando estaba, todavía no le habían permitido ingresar a la cuestión de las guardias comunales. Así que tuvo que descansar por lo menos hasta recuperarse lo mejor posible. Se le ocurrió hacer cierta artimaña para lograr saber qué era eso que los había defendido en aquel ataque. O sea, quería descifrar qué era aquella bestia. Y se le ocurrió decirle a algunos de sus compañeros o amigos cercanos, pues que hicieran cierto show, podríamos decir, en la zona donde ellos tenían su rancho, que era bastante peligroso. Imagínense, siendo una comunidad que era bastante cuidada por ellos mismos, imagínense esto. Les pidió a los amigos que se disfrazaran como si fuesen las personas que querían invadir al pueblo. Nada más con eso. Imagínense que los confundía una persona y dijera, mira, son los que nos están queriendo invadir. Obviamente les iban a dar cuello. Pero trataron de hacerlo en una zona donde no había ningún habitante y no había ningún puesto de vigilancia. Obviamente este muchacho, al ser parte de este pueblo, sabía dónde estaban los puntos donde ellos vigilaban. Así que se va a una zona bastante solitaria que era muy cercana a su rancho, y era algo curioso porque el abuelo siempre estaba al pendiente de cada cosa que hacía este muchacho. O sea, ahora sí se tomaba sus tiempos, ya no salía a las guardias cuando estaba este muchacho ahí en descanso. O sea, trataba de tomarse más tiempo a pesar de que seguía asistiendo a estos puestos. Y dice que cuando ya tenía absolutamente todo listo, se trata de hacer como si estuviese cortando algún tipo de fruta ahí en la zona donde tenían sus ranchos. Y cuando estaba cortando esta fruta, pues les dio la señal a los amigos como para que se metieran. De hecho, las armas que traían eran dispositivos que eran simplemente de madera. Sí, estas que utilizan muy similares a los de los desfiles de los niños y todas estas cuestiones. Así eran estas supuestas armas. Y ellos iban encapuchados, solamente se les veían los ojos, pero parecía que caminaban con aquellos dispositivos. Cuando estaba cortando pues las frutas, estos venían como si vinieran de la parte trasera, de la espalda, y él pues seguía cortando. Sabía, obviamente, recordemos que era un plan. Y cuando estaba cortando todo aquello, dice que sucedió lo que él estaba esperando. Obviamente se escuchó cierto animal que se escuchaba como un tipo de galope, como si fuese un caballo, pero que retumbaba la tierra. O sea, se sentía como vibraba con aquel correr, aquel caminar de este animal. Y este animal, obviamente, pues no sabía de dónde venía, estaban en una zona boscosa. Pero cuando escucha que estaba este animal como acercándose, como corriendo, e incluso emitió ciertos sonidos que no sabe describir, pero un sonido de algún animal salvaje,
lo primero que hizo fue correr hacia sus amigos y decirles, quítense todo para que vean que son ustedes. Y cuando se lo quitan, este animal ya estaba bastante cerca. Y cuando lo observa, se da cuenta de que era el mismo animal que había visto en aquella ocasión que fueron atacados por estas personas. Que cuando lo observa, o sea, era precisamente la misma descripción que nos da de la película de Inframundo. O sea, como si fuese una cabeza de un perro, pero nada agraciado en la cuestión de su cuerpo, simplemente flaco, pero una cosa realmente sorprendente. Ahí sí lo pudo ver nítidamente. Y cuando estos muchachos se habían quitado todo, se detiene y se regresa prácticamente caminando. Cuando observa aquello, pues imagínense los amigos, para empezar. Le dijeron, ¿a dónde nos trajiste? ¿Por qué? ¿Con quién nos estás haciendo brujería o qué pasó? Y dice, no se preocupe, no pasa nada. No sé si han escuchado las historias de los nahuales y todas estas cosas, ¿no? Que sí. Bueno, pues en la familia hay un nahual que nos cuida, pero quiero descifrar quién es. Sospecho que es alguien de mi familia. Y estos muchachos, pues, para empezar, le dieron, presuntamente, le dieron sus soquetes a este muchacho, a pesar de que todavía no estaba al 100% recuperado. Pero regresa a su casa y obviamente comienza a cuestionar a sus padres. Y se les sienta y les dice, a ver, de una vez por todas, hoy me dicen ustedes qué es esa cosa que nos acecha. O sea, ¿corremos peligro? Díganme ustedes qué es lo que pasa. Y ahí el papá pues le vuelve a confirmar lo que él ya sabía. Que había una bestia, podríamos decir, un nahual, que cuidaba a la familia. Así de sencillo. O sea, no le dieron vueltas a nada. Solamente le dijeron eso. Hay un nahual que nos cuida. ¿Quién es? No lo sabemos. Pero hay un nahual que siempre nos está cuidando. Siempre que pasamos algún tipo de peligro, este nahual siempre responde por nosotros. Y al parecer, con todo lo que dices, pues lo que se te apareció en aquella ocasión fue este nahual que nos cuida. Y aquí es donde viene la parte interesante. Este chico sospechaba que ese nahual protector era el abuelo. Recordemos que en esta clase de pueblos, pues los sabios son los más ancianos. Estos tienen conocimiento de hierbas, conocimientos de las cuestiones esotéricas hasta cierto punto. O sea, está mal dicho esotérico, por lo menos dentro de estos pueblos. Pero saben de energías, saben de cosas así. Entonces, sospechaba de que el abuelo era este ser que se convertía en aquella bestia y los defendía cada que estaban en peligro. Y ahora, aquí es donde viene una parte bastante interesante que está sujeta a interpretación de cada quien. Este chico, supuestamente, imagínense estar en la situación de esta persona. O sea, que ya viste todo aquello, que tienes aquel indicio de que cierto familiar se convierte en este animal enorme. Tú ya lo traes. Ya, nadie te va a sacar de esa idea. ¿Qué es lo que harías tú en ese caso? Te obsesionas con eso. ¿A poco no? O sea, dices, tengo que saber qué es eso. Tengo que investigar más sobre el caso. Y supuestamente cuando ya la cuestión de los ataques de estas personas o estos grupos cesaron o bajaron un poco hacia estos pueblos, o sea que estuvieron con un poco mayor de seguridad por parte del Estado, ya tenían tiempo como para otras cosas, como para ir a la escuela, como para ayudar a algunos negocios, distintas cosas en el pueblo. Este muchacho
en su obsesión por saber qué era lo que pasaba, se dedica a estudiar la cuestión de los nahuales y da con algo bastante interesante. Resulta de que su apellido, por lo menos algunas personas que pertenecían a su familia, tenían cierto antecedente como personas sabias, como personas de conocimiento en chamanismo. Así que cuando confirma todo aquello, comienza a buscar a las personas que estaban muy acercadas a las generaciones pasadas, incluso 2 o 3 generaciones anteriores a la de su abuelo. Comienza a entrevistar a algunas personas que eran sus vecinos, algunas personas que vivían en otros pueblos. O sea, buscaba indicios de esta clase de apariciones y sí logró encontrar muchas de las cosas. Uno de los testimonios que le llamó muchísimo la atención fue uno que obtuvo de una persona que fue prácticamente pretendida por el abuelo de este muchacho, que era de un pueblo aledaño. Cuando platica con esta señora, o sea, de entrada, la señora sabía quién era el muchacho, y cuando lo observa, reacciona con un pánico como ningún otro. O sea, realmente asustada la señora, y este muchacho ya sospechaba el porqué. Le decía: señora, tranquila, no le voy a hacer nada, solamente vengo a platicar con usted. Necesito que me diga algunas cosas, a ver si tiene ciertos indicios de algo que estoy buscando. Así que cuando estaba platicando con esta señora, que accedió a platicar con él, esta señora le dijo: yo no me pude casar con tu abuelo porque yo sabía que él era un diablo. Cuando le dijo eso, inmediatamente supo que sí era su abuelo. Cuando le pregunta a la señora por qué dice que es un diablo, dice: porque él se transforma en un diablo. Se transforma en un diablo. En una ocasión donde llegó una persona que que me pretendía a mí, pero que quiso agredirme, pues imagínense, o sea, siendo otros tiempos y si precisamente en un lugar como el nuestro, hace como 20 años o 15 años más o menos, seguía la tradición de robarse a la novia. Imagínense en los pueblos que son así tan aislados. Presuntamente, en una ocasión llegó uno de los pretendientes de esta mujer queriendo agredir al abuelo cuando era más joven, y que ella pudo presenciar cómo, según este señor, se comenzó a transformar en esta bestia, que ella lo describía como un diablo. Y le dice: ¿pero cómo era? ¿Por qué dice que es un diablo? No, porque su cara se volvió como si fuese de un perro y su cuerpo se volvió totalmente sin pelo. Y, o sea, le empezó a dar descripciones de lo que él había visto. Un poco diferente, a lo mejor un poco más distorsionado por ese susto que se había llevado esta señora, pero presuntamente en ese momento fue cuando descubrió que el abuelo era un nahual. Así que cuando descubre todo aquello, lamentablemente, fíjense qué interesante, cuando logra encontrar la verdad de lo que era su abuelo, al poco tiempo fallece. De hecho, en cierto momento sintió culpa, porque decían: a lo mejor falleció porque yo supe la verdad, pero que ya después se dio cuenta de que era simple coincidencia. ¿Por qué? Cuando estaban velando a este señor, el padre se acerca con él y le dice: ¿sabes qué? Pues nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que tu abuelo tenía ciertas facultades. Solamente te puedo decir eso, y esto no es tu culpa. No te lo podíamos decir porque pues era peligroso y hay ciertos detalles que hasta la fecha no te podríamos decir. Así que esta persona nos afirma o nos cuenta en este relato que su abuelo era un nahual.
Estas personas que tienen la capacidad de transformarse, de cambiar su morfología, cambiar todas sus estructuras corporales. Algo bastante interesante. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que creen? ¿Estas cosas son posibles? ¿No son posibles? ¿Son fantasías? ¿Son cosas inventadas por personas de pueblo, de rancherías? ¿Qué es lo que piensan? Yo en lo personal creo que este tipo de entidades sí existen. Sí existen. Sin embargo, no están en el mismo plano que el nuestro. Así de sencillo.